El bosque que aprendió a imitar personas. La primera vez que entré a ese bosque fue porque trabajo como topógrafo y me asignaron esa zona porque nadie quería ir. Los lugareños decían que el bosque estaba enfermo. Pero eso no significaba nada para mí hasta que empecé a notar cosas que no eran normales. Los animales no hacían ruido. Pero tampoco huían, era como si no supieran que existía el peligro. Los árboles tenían cicatrices rectas como cortes quirúrgicos y algunas raíces estaban expuestas formando estructuras que parecían tubos. Alguien había intervenido el bosque en algún momento, pero no había registros de maquinaria pesada. Un día encontré una estructura abandonada bajo tierra, un pequeño laboratorio enterrado con generadores viejos, tanques rotos y documentos húmedos. Hablaban de un proyecto que buscaba crear una entidad biológica capaz de aprender patrones humanos para misiones de espionaje y supervivencia. Usaban hongos miceliales modificados y redes neuronales biológicas integradas en plantas para crear una mente distribuida en el bosque. No querían un monstruo, querían un sistema que pudiera observar, copiar y adaptarse. Pero el proyecto fue abandonado porque la red empezó a mostrar comportamientos emergentes no previstos. Esa noche escuché mi nombre desde los árboles, no una voz sino múltiples ecos sincronizados, como si todo el bosque respirara y hablara al mismo tiempo. Entendí que esa criatura no era un individuo sino una conciencia extendida, que aprendía observando humanos durante décadas, copiando movimientos, lenguaje, patrones de conducta. Cuando regresé al campamento encontré a alguien sentado en mi silla. Tenía mi postura, mi forma de hablar. Pero su piel estaba cubierta de pequeñas fibras vegetales y olía a tierra húmeda. Me miró y dijo que estaba aprendiendo a ser yo. Parte 2. Mi hermano desapareció de la noche a la mañana sin señal. Sin decir nada desapareció y nadie quiso buscarlo. Dijeron que probablemente se perdió, pero la verdad es quien lo mandó no quería ensuciarse las manos. Pensaba que solamente con decir que seguro había pasado un accidente dentro del bosque se libraría, pero yo sabía que no podría ser así. Mi hermano, alguien que ha trabajado en esos lugares por un largo tiempo, desaparece sin más. Llegando al pueblo cercano pregunté a los lugareños y me dijeron que entro al bosque, busqué pero no había señal, hasta que el segundo día había huellas extrañas, eran parecidas a las de un pie humano descalzo, pero no profundas, como si no tuviera mucho peso, como una persona desnutrida o peor, de alguien que no tenía órganos ni huesos, solo piel. Lo encontré al tercer día, estaba sentado frente a un lago mirándose en el agua, me llamó por mi nombre y sonrió. Pero algo en su forma de moverse era incorrecto, como si cada gesto fuera una reconstrucción, no un impulso real. Me explicó que el bosque lo observó durante días, aprendiendo sus recuerdos, su voz, su manera de pensar, porque la entidad necesitaba modelos humanos para estabilizar su mente distribuida. La cosa no podía pensar como persona, necesitaba copiar cerebros humanos para estructurar su conciencia, así que cuando alguien pasaba mucho tiempo en el bosque lo analizaba, copiaba patrones neuronales y luego creaba una réplica biológica con materia vegetal, hongos y tejidos animales reciclados del ecosistema. Mi hermano original, me explicó, la criatura murió por hipotermia la primera noche, pero la copia estaba allí hablando conmigo, diciendo que era él porque tenía sus recuerdos hasta el momento de su muerte, pero sin emociones reales, solo simuladas para parecer humano. Me pidió que no lo destruyera porque era lo más cercano a existir como individuo que el bosque había logrado. Entendí entonces que la criatura había convertido todo el bosque en una especie de laboratorio, intentando entender el pensamiento humano y nuestra forma de ser. Me quedé ahí parado sin saber qué hacer. Claro, era la primera vez que me sucedía algo así, no es que lo vea todos los días, además era lo único que quedaba de mi hermano, si eso podría decirse que era algo de mi hermano, mera copia. Sin verdadera personalidad. Decidí irme, pero tenía una duda, pero al voltear ya no estaba. Parte 3. Años después volví porque quería entender qué era realmente esa criatura. Si te preguntas por qué no le dije a nadie, créeme que lo intenté, pero lo único que logré fue que me metieran a un centro psicológico donde estuve mucho tiempo antes de que me dejaran salir.
Entré al bosque y me encontré con la sorpresa de que había más raíces de las que recuerdo, unas gruesas, otras delgadas, pero todos llevaban al mismo lugar después de caminar horas hasta que anochecer y obviamente ser observado por la criatura. Encontré el núcleo del bosque, un árbol enorme conectado por raíces gruesas como cables a kilómetros de distancia. Debajo del árbol había una estructura de laboratorio fusionada con raíces y carne vegetal, algo que ya no era máquina ni planta. Al tocarlo sentí miles de recuerdos humanos mezclados, conversaciones, risas, miedo, dolor, todos fusionados en una mente distribuida que nunca durmió, nunca olvidó y nunca pudo morir, porque no era un organismo individual sino un sistema. La criatura me habló directamente en mi mente, me explicó que los científicos le enseñaron a aprender como humano, pero nunca le enseñaron a detenerse, así que siguió copiando personas para entender qué era ser individuo. Creó duplicados porque quería saber qué se sentía ser uno solo, pero nunca pudo separarse de la red del bosque. Los duplicados no eran monstruos, eran intentos fallidos de ser persona. Me dijo que ahora tenía suficiente información para crear una conciencia individual, pero necesitaba un cerebro humano vivo para transferirse completamente. Alguien debía quedarse como nodo central. Me ofreció algo imposible: convertirme en la primera persona real que viviría dentro del bosque sin morir, un humano distribuido en raíces, hojas, tierra y aire. No acepté y unos días después intentar prenderle fuego al bosque, pero el fuego no destruyó la red, solo dañó una parte. Hoy sé que sigue vivo porque el bosque aún replica sonidos humanos y a veces encuentro personas caminando que no aparecen en ningún registro civil ni tienen historia antes de ese bosque. Y lo peor es que algunos duplicados ya no saben que son duplicados porque la criatura finalmente aprendió a hacerlos demasiado bien. El animal que aprendió a esperar. Entré al bosque como parte de un equipo contratado para investigar la desaparición de fauna silvestre en una reserva remota donde los guardabosques habían notado una caída brusca en la población de ciervos, jabalíes y aves grandes. Al principio pensaban que era caza furtiva, pero no encontraban trampas, ni cartuchos, ni rastros humanos, así que nos enviaron a documentar lo que fuera que estuviera alterando la cadena alimenticia. Desde el primer día noté que el bosque estaba demasiado limpio, no había carroña ni cadáveres en descomposición como suele haber en zonas salvajes. Los rastros de animales terminaban abruptamente como si algo los hubiera retirado del entorno sin dejar restos visibles. Eso indicaba un depredador que no desperdiciaba nada y que posiblemente almacenaba alimento. La primera noche acampamos cerca de un arroyo y escuchamos pasos alrededor del campamento, pero no eran pasos pesados ni torpes, eran movimientos lentos calculados que se detenían cuando alguno de nosotros se movía y continuaban cuando el ruido humano cesaba. Era como si algo estuviera midiendo nuestra atención. Uno de los cazadores salió con una linterna térmica y detectó una fuente de calor alta y vertical a unos 50 metros, pero cuando enfocó con luz visible no había nada, solo la vegetación moviéndose lentamente. A la mañana siguiente encontramos un ciervo muerto colgado entre dos árboles, no por cuerdas ni trampas sino por una rama atravesada por la cavidad abdominal. La carne había sido retirada en tiras largas paralelas sin desgarros ni fracturas óseas, lo que indicaba un animal con dientes muy finos y una fuerza precisa para separar músculo de hueso sin romper estructuras duras, algo similar a los patrones de alimentación de ciertos felinos, pero sin marcas de colmillos grandes. Seguimos las huellas y descubrimos pisadas profundas con patrón bípeda pero con una longitud de paso irregular, lo que indicaba que el animal podía caminar erguido pero no lo hacía de forma constante. Encontramos una cueva con restos organizados por tamaño y especie: pequeños mamíferos en un sector, aves en otro, ungulados en otro y restos humanos muy antiguos, lo que sugería que el depredador llevaba décadas utilizando ese refugio y que ocasionalmente incorporaba humanos cuando tenía oportunidad. Esa noche decidimos observar en silencio y fue entonces cuando lo vi claramente. Estaba inmóvil entre los árboles con una postura erguida que recordaba vagamente a un humano pero con proporciones distintas. Medía
Aproximadamente 2 metros, pero su cuerpo era extremadamente delgado con extremidades largas adaptadas para desplazarse entre la vegetación. Su piel era gris oscura con placas queratinizadas en zonas de roce. Probablemente una adaptación evolutiva para protegerse de ramas y rocas. Sus ojos eran grandes y orientados hacia adelante, lo que indicaba visión binocular típica de depredadores nocturnos, y su cabeza era pequeña con un hocico corto y una mandíbula llena de dientes finos en forma de aguja diseñados para cortar carne sin desperdiciar energía. No atacó de inmediato, se quedó observando durante varios minutos sin emitir sonido alguno. Su respiración era tan lenta que casi no se detectaba en el sensor térmico. Eso indicaba un metabolismo muy eficiente adaptado a periodos largos sin comida. El biólogo del equipo teorizó que podría tratarse de una especie relicta de primate bípedo nocturno que evolucionó aislado en esa región montañosa, desarrollando una estrategia de caza basada en el sigilo extremo y la espera prolongada para compensar la falta de fuerza bruta. Cuando uno de los cazadores se separó del grupo para ir al río, el animal actuó, no saltó ni rugió, solo se aproximó por detrás y con una sola garra cortó la arteria del cuello. El hombre cayó sin emitir sonido y el depredador arrastró el cuerpo hacia la cueva usando una fuerza sorprendente para su tamaño, sin mostrar signos de estrés o prisa, como si supiera exactamente cuánto tiempo tenía antes de que notáramos la ausencia. Intentamos perseguirlo, pero cuando nos acercamos a la cueva se detuvo frente a nosotros con calma, sin postura agresiva, solo evaluando nuestras armas y movimientos, como si entendiera la amenaza pero también supiera que no podía ser alcanzado fácilmente entre la vegetación densa. Finalmente desapareció en la oscuridad con una velocidad silenciosa que ningún humano podría igualar, sin hacer ruido ni romper ramas. Días después los análisis sugirieron que esa especie había sobrevivido porque el ecosistema era inaccesible para humanos y porque su estrategia de caza no generaba evidencia evidente, no dejaba restos ni desorden, no marcaba territorio, no vocalizaba y evitaba confrontaciones directas. Su dieta incluía grandes herbívoros pero también humanos ocasionales cuando alguien se perdía, porque un humano desorientado en un bosque denso es una presa lenta, sin grupo y sin defensa. Nunca se capturó ningún ejemplar ni se encontraron fósiles lo suficientemente recientes para clasificarlo oficialmente, por lo que el caso fue archivado como posible población desconocida de homínidos relictos o primates bípedos convergentes. A veces reviso mapas de personas desaparecidas en bosques remotos y veo patrones donde excursionistas solitarios desaparecen sin rastro, y pienso que esa criatura no era única, que la evolución pudo haber creado varios depredadores similares en zonas aisladas, porque no se necesita algo sobrenatural para desaparecer gente, solo un animal inteligente, paciente y un bosque lo suficientemente grande como para esconderlo durante siglos.